Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, estamos de vuelta aquí con Vivir en Plenitud. Para nosotros es un honor, un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Muy buenas noches, Yamily. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Esta noche vamos a hablar acerca del sentimiento de culpa. Es muy parecido al miedo porque a veces la culpa le paraliza a algunos. La culpa es paralizante, realmente es una carga emocional muy negativa que una persona carga con eso, lleva consigo y le impide vivir el presente y proyectarse al futuro. Y no tiene nada que ver con el asumir una culpa por un error cometido, sino tiene que ver con cargar con eso y autocastigarse en el presente. O sea, no guarda relación con asumir una responsabilidad, asumir las consecuencias de algo que claro, sí. Tiene que ver con el efecto residual o colateral de... Sí, con las emociones que quedaron. Qué interesante. La culpa es una carga emocional negativa que hace que las personas vivan en el pasado, Federico. Vivan como si fuera que siguen ellos rebobinando una vieja película del error cometido. Se tiene en el pasado. Se tiene en el pasado y puede generar desde una leve incomodidad emocional, o sea, sentirse mal con uno mismo, hasta una grave depresión. Cuando eso se convierte en lo que en psicología se le llama rumiación. Es como lo que hace la vaquita con la comida. Traer de vuelta y masticar la comida. En este caso se mastica el error, se lo ve y se lo mide desde los diferentes ángulos y la persona se autocastiga con ese acto emocional. Por lo tanto, le impide vivir el presente y también le impide pensar en el futuro, actuar para que pueda cambiar su situación. ¿Sería algo así como que uno revive ese momento, el momento de cuestión? Es como si fuera que uno mira de vuelta una película, una vieja película, gastada ya, y que no conlleva en sí mismo ningún aprendizaje ni ninguna información nueva. Es como sentarse a ver la película del Titanic y rogar para que no se hunda. Algo así, exactamente. Así es ridículo. Sí. Parece tan tonto, pero eso es realmente lo que hacemos cuando cargamos con la culpa. Sí, cuando rumiamos el evento del error, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y es muy, muy, muy interesante entender que la culpa desde la infancia, inclusive la sociedad nos prepara para poder cargar con eso. Uh-huh. En el seno familiar es muy utilizado para poder lograr en los niños una conducta determinada. ¿Sí? ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, cuando papá o mamá quieren que un niño haga algo, entonces le dice cosas como: los niños buenos no se comportan así como tú te estás comportando. Uh-huh. Entonces ya eso significa que una travesura o la travesura que está haciendo el chico ya implica que está mal y que tienen que cargar con el sentimiento de ser un chico malo. O sea, más allá de lo que hizo, ataca más bien su identidad, lo que es. Sí, el tratar de manipular, porque es una manipulación emocional. Muchas veces lo que sucede es que a los padres o abuelos, tíos, las personas encargadas de criar, les cuesta manejar la autoridad, les cuesta saber enseñar a los chiquitos en forma correcta. Entonces, como no saben, utilizan la carga de culpa como para que ellos puedan hacer lo que papá, mamá o abuelo o abuela quieren. Uh-huh. Inclusive para que puedan hacer lo correcto, pero utilizando un arma muy peligrosa que es el sentimiento de culpa. Sí. Pues, por ejemplo, también puede ser en la casa que la mamá le diga a su hijo:
anda a traerme las sillas del patio para poner la mesa. Y él le diga, mamá, enseguida ya me voy. Entonces ella dice, bueno, con mi dolor de espalda y todo me voy a ir yo a traer. Entonces si es ya un niño programado, un jovencito programado para sentir culpa, ya se imagina a su mamá rompiéndose la espalda con las 6 sillas, cargando con las 6 sillas, ¿verdad? Eso le provoca sentimiento de culpa. Entonces, bueno, entonces mamá, me voy a traer. Entonces ya responde a la culpa. Responde ya a la culpa. Esa es la motivación que le mueve. Ella logró que él traiga las sillas, ¿verdad? Que haga lo que ella quiere, pero con un arma muy peligrosa para el futuro de su hijo. Esa es una forma de utilizar la culpa. Otra forma, por ejemplo, es inclusive, y recuerdo que yo escuché así en un negocio una vez, un papá que le estaba diciendo a su hija, le está diciendo, si te portas así, papá ya no te va a querer más. Híjole. A una chiquita de aproximadamente 3-4 años. Le dijo así, eso es manipulación emocional. Imagínate la carga que tiene esa niña de que por ser ella niña y querer correr, su papá ya no le va a querer más. Para los niños eso es una cosa muy real, ¿no? Sí. Ellos no pueden distinguir entre lo que realmente papá va... Lo que es cierto. Sí. Claro, y lo peor es que se instala un paradigma, porque depende de lo que yo haga para que la gente me quiera o no. Claro, y en el futuro eso trae consigo todo siempre esa necesidad de ser aprobado por la gente. Esa necesidad de que se le quiera y hacer lo que sea necesario para que la gente le sonría y le dé su aceptación y aprobación. Sí. Eso justamente es una de las consecuencias de criarle a los chiquitos con sentimientos de culpa o manipular su conducta con el sentimiento de culpa. Imagínate el amor, la necesidad de amor que tiene un chiquito a causa justamente de su dependencia en todo sentido de los padres, y que ellos le digan no te voy a querer si es que vos no te comportás como yo quiero. En serio, es terrible. O si no, otra frase, por ejemplo, dice, bueno, yo sé luego que no me vas a hacer caso, pero igual yo te pido tal cosa. O sea, ya de entrada ya está diciendo que el chico es un chico malo. Claro. Por eso no le va a hacer caso. De todas formas, él o ella le pide algo, ¿verdad? Otra frase característica es, por ejemplo, yo me sacrifiqué por ti. Me sacrifiqué por vos, yo te hice estudiar. Este para mí es el peor. Yo sufrí 20 horas, 18 horas en el parto para traerte a este mundo. Como si fuese que nosotros pedimos para venir, ¿verdad? Sí. Cada uno toma sus decisiones y tiene que bancar después, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces, pero se usa eso, ¿verdad? Sí. Y yo que sufrí mucho y te tuve 9 meses en la panza, 18 horas en el parto. Todo lo que sufrí por vos y no dormí por 3 años porque vos no dormías luego. Ahora me vas a hacer caso. O sea, tenés que pagarme todo lo que yo sufrí. Y otra también muy, muy fea es la que le culpa a los chicos, ya siendo ya adolescentes, le culpan, por ejemplo, de quedarse en un matrimonio por ellos. Un matrimonio infeliz. Un matrimonio infeliz. Entonces se le carga a los hijos con el sentimiento de culpa por la infelicidad paterna y materna. Terrible. Se le dice, yo seguí casada con tu papá o con tu mamá por vos nomás. O por vos nomás yo sigo hasta ahora. Sí. Y realmente, dicho sea de paso, eso no se debería hacer, ¿verdad? Porque quedarse por los hijos en un sentido de cuando ya todo va mal y no se está tratando no hay interés de solucionar. No hay una acción, actuar para que las cosas mejoren. Sencillamente lo que se hace es prolongar una agonía, sí, en el cual los primeros que sufren son los hijos. Y aunque parezca muchas veces que ellos no se sienten mal o no demuestran o manifiestan un malestar, realmente sí, el malestar está. Sencillamente muchas veces los chiquitos no saben expresar lo que piensan y lo que sienten, pero sí está ahí. Y cuando adultos les afecta de forma muy, muy grave y en diferentes maneras también. Sí. Y entonces, todo lo que significa
tratar de lograr una conducta adecuada en los chicos a cambio de hacerlos sentir culpable. Eso se debe evitar, Federico. Sí, seguro. No, es terrible eso porque ya de por sí los chicos se sienten culpables luego cuando hay problemas en el matrimonio, porque por alguna razón ellos pegan todo a sí mismos, hacia ellos mismos. Se creen culpables. Y encima otra vez que alguno de los cónyuges o alguno de los padres, o ambos, le echen la culpa directamente, sería fulminante, ¿verdad? Sí. También imagínate, por ejemplo, decirle, nos haces pasar vergüenza a nosotros tus padres. Te aplazaste, qué vergüenza para tu familia. Ese tipo de cosas. O sea, ¿qué van a decir los vecinos al verte así? O al verte con esa chica, ¿qué van a decir los vecinos? Entonces, es más importante lo que la gente diga que lo que él sienta. Y ahí mismo se podría estar instalando, porque el hecho del qué dirán, porque hay gente que vive tan pendiente de la opinión de otros, y estamos hablando cuando digo otros, ni siquiera me refiero al vecino, sino que son seres prácticamente imaginarios, ¿entendés? Sí. Que asimila gente. ¿Y quién es la gente? Sí. La gente va a hablar. No tiene rostro. No tiene rostro, no tiene nombre. Pero siempre buscando la aprobación de alguien que no existe. Sí, se suele decir que sufrimos más por las cosas que pasan en nuestra imaginación que lo que pasa en la vida real. Sí. Muchas veces en nuestra imaginación somos más desaprobados que en la vida real. Sí, así mismo. Otra manera de generar culpa en los hijos es por medio de la enfermedad de los padres. Sí. Ahí sí que los hijos tienen que tener hombros suficientemente anchos y fuertes para cargar con esa culpa. Por ejemplo, por tu culpa se me sube a mí la presión. Imagínate, en cualquier momento se va a morir por su culpa. Ese es el mensaje. Sí. O algunos directamente me estás matando, ¿no? Si no, como dice nuestro dulce y fuerte idioma guaraní, de coche yucata algún día. Sí. Me vas a provocar un ataque al corazón. Y eso decirle a un niño, a un adolescente, es terrible. Ese chico vive temiendo ser el culpable de la muerte de uno de sus padres. Y se utiliza mucho en nuestro medio eso. Se utiliza, inclusive muchas veces se convierte en un trastorno en el cual ya se manipula. Cuando el hijo no hace lo que la mamá o el papá quiere, entonces uno de los padres se enferma, literalmente se enferma. Por ejemplo, cuando el hijo ya no le visita más, está casado, no le visita más, o ya es independiente, vive a otro lado, y no le visita, entonces se enferma. Pero ¿Para qué le visita? ¿Es consciente de eso o a nivel inconsciente? Es a nivel inconsciente, o a veces subconsciente, y a veces conscientemente provocado también. Sí, y conste que hablamos mucho acá de problemas de conducta, ¿verdad? Y lidiar a través de la manipulación. Y no estamos diciendo acá que a los hijos no hay que corregirlos, ni mucho menos, sino que sencillamente la culpa no es... Tal vez es una herramienta efectiva a corto plazo, pero tiene efectos residuales. Para toda la vida. Son colaterales y residuales al mismo tiempo, sí. porque dura para toda la vida. Estamos formando su manera de pensar, su autoimagen también. Y también le estamos provocando una vulnerabilidad para toda la vida. Va a ser vulnerable justamente al rechazo, a sentirse rechazado. Va a ser vulnerable a la manipulación en cualquier área de su vida, ya sea en el trabajo, el jefe, los compañeros de trabajo, cualquiera la puede manipular. En el matrimonio, su cónyuge va a también poder manipularle, y hasta sus hijos van a poder manipularle. Y claro, porque la puerta ya está abierta, pues. Sí, que tiene una base, una esencia de una tendencia hacia sentirse culpable por cualquier cosa, inclusive por cosas que no hizo, cosas que imagina que hizo o que le culpa de que hizo. Entonces él ya asume nomás directamente que ya está. Total, siempre más o menos una mancha más al tigre. Sí, se volvió un puma ya de tantas manchas. De tantas manchas que tiene, una más ya no le hacen nada, ¿no? Y algunos hijos llegan a elegir una profesión porque sus padres quisieron que estudie eso. Sí, para no sentirse culpable, para no decepcionarle a los padres.
Sí. y no sentirse desaprobados por ellos. Entonces siguen una carrera, por ejemplo, no digo que todos los hijos, por ejemplo, de médicos no quieran ser médicos, ¿verdad? Puede ser que sí, o de abogado, hijo de abogado no quiere ser, pero solemos ver gente así, ¿verdad? De que de repente, no es que sea su vocación, a lo mejor quiso estudiar otra cosa, pero se iba a sentir tan culpable si no estudiaba lo que su papá esperaba de él, que sigue la misma carrera de su papá y vive frustrado. Soy una estrella de rock porque mi papá quiso, en realidad quería ser escribano. Sí, algo así. Y sí, claro, puede ser. Cada uno tenemos una vocación específica, talentos específicos que desarrollar. Sí. Con respecto a un caso de culpa que habla el finado doctor Wayne Dyer, Falleció hace poco, que falleció hace poco, muy renombrado psicólogo norteamericano. Cuenta que él tenía un amigo de 52 años el amigo, norteamericano, un famoso médico pediatra de origen judío, sí, casado con una cristiana, que nunca le contó a su mamá que él se había casado con una cristiana. Él era judío. Él era judío y nunca le había contado a su mamá, porque él decía, si mi mamá sabe, se va a morir. Le voy a matar a mi mamá si ella sabe que yo me casé con alguien que no es judía. Digamos que buena comunicación tampoco tenían, porque después de no sé cuántos años de casado... No, espera, ¿sabes qué hacía? Buenísima comunicación tenía. 6 días a la semana él vivía con su esposa, su familia, sus hijos. Y un día a la semana él alquilaba un departamento lo tenía totalmente amoblado. Y los domingos él le llevaba a su mamá en su departamento, supuestamente donde él vivía solo. Y los domingos pasaba con su mamá. O sea, su mamá ni siquiera se enteró que estaba casado, ni siquiera que se casó con una cristiana. No sabía que creía que seguía teniendo un hijo soltero de 52 años. Híjole. Entonces llevaba una doble vida. 6 días a la semana vivía en una casa con su esposa, que dicho sea paso, no sé cómo le permitía así, ¿verdad? Y un día, el domingo, pasaba su vida de soltero con su mamá de 85 años. Es de lo más porque él bizarro decía, que escuché. Porque él decía que le iba a matar a su mamá si su mamá sabía que se casó con alguien que no era judía. Es clásico también que las madres judías son muy sobreprotectoras y que siempre provocan a sus hijos sentimientos de culpa. Sí. En esta serie Nanny siempre hacían The chistes Nanny, acerca de ese tema. Sí, la culpa lo era el arma más poderosa de su mamá. Sí. De su mamá judía, ¿verdad? Pero imagínate hasta qué nivel se puede llegar. Así hay ciertas culturas que provocan más sentimiento de culpa en sus hijos, especialmente las madres, más que los padres. Sí, por alguna razón. Sí, porque las madres son las que les cuesta más soltar a sus hijos. Y que el nido se quede vacío. Los hombres como que son más duros en ese sentido. Soltale, vieja, a tu hijo, ya es grande, dice el papá. Dice, no, mi bebé dice, tiene 35 años, dice, recién, dice. Sí. Entonces, eso pues, alguna arma hay que utilizar para retenerle al mitaí de 35 años, sí. ¿Verdad? Entonces, no tenés pico de dedo, mi hijo, para discar tu teléfono y llamarle a tu mamá, le dice la mamágina, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Ese es un resentimiento de culpa. Me siento tan solo, un día me voy a morir yo sola acá y vos no viniste a visitarme, ambas, dice. Entonces, son estrategias emocionales. Y también hay que tener también en cuenta una cosa, que no solamente los padres utilizan este mecanismo emocional de control de la conducta, sí. También los hijos hacia los padres. Sí, es un clásico. Una rabieta en el supermercado de un chiquito de 2 años. Eso pues provoca mucho sentimiento de culpa. Soy mala madre, mi hijo está haciendo escándalo en el medio del súper. Una manipulación de la pesada. Sí. Los hijos enseguida captan si sus padres son vulnerables a sentirse culpables y entonces utilizan eso como arma para conseguir lo que quieren. Sos mala madre si no me compras el juguete que yo te estoy pidiendo, si no me compras el chocolate que yo quiero comer. La mamá de fulano, mengano... Son mejores madres que vos. Sí, porque ellos le compran toda la caja de chocolate y vos a mí un chocolate nomás me compras, si no me compras luego. Entonces,
Cuando digo, es una calle de doble vía. No es que los adultos nomás hacen esto, ¿verdad? Los chiquitos también. Y siempre están escaneando a sus padres y a los adultos que les rodean, a ver si son susceptibles al sentimiento de culpa. Y si cuando notan que sí, ya comienzan a utilizar esa herramienta. Sí. Y es un arma muy utilizada en el matrimonio también. Por eso digo que es más omnipresente, digo bien, de lo que me imaginé. Sí. Porque está la culpa que te lleva a una depresión crónica y está la culpa nuestra de todos los días, ¿verdad? Que Sí. con las cuales conseguimos y se consiguen cosas con nosotros también Sí. sin darnos cuenta. Así ¿verdad? mismo. Realmente existen esos dos tipos de culpa. Uno es esa culpa que aprendemos nosotros como un método de manipulación, que lo hacemos como método de manipulación o que o nos hacen a nosotros y ya desde la infancia. Es posible que una persona, digamos, alguien que estuvo expuesto a fuertes descargas de culpa durante su proceso de formación de su personalidad, también se vuelve más manipulable, obviamente, porque estuvo muy expuesto a la culpa y no lidió con eso, no trató con eso, ¿verdad? Sí, Pero puede convertirse en un gran manipulador o manipuladora Sí, también. al mismo tiempo. al mismo tiempo. Ser muy susceptible Claro. a manipulación y ser un Y manipulador. ser también un manipulador, porque el modelo que recibió, el modelo que vivió. Entonces, vuelve a repetir el modelo. Siempre la tendencia es repetir el modelo. Aunque sea, o sea, víctima y víctima, como víctima o victimario, o como ambos en determinadas situaciones. Sí. Entonces, ¿qué hacer para que no sea necesario, vamos a decir, para que podamos hacer que los chicos hagan lo que deben hacer? Explicarles, por ejemplo, si están haciendo mucho ruido, en vez de decirles a ellos, vos otra vez estás haciendo tanto ruido, contigo no se puede, contigo aquí no se puede luego estar tranquilo. En vez de decirle eso, explicarle que hay momentos en que se debe guardar silencio cuando hay visita o cuando alguien está durmiendo, alguien está descansando, y explicarle con razones válidas. Apenas entenderíamos y Dialogar garrotear. con los chiquitos. Apenas no entenderíamos y garrotear. Ponerle un castigo, si sacarle algo, sacarle un privilegio, darle un pequeño chachá por la colita para que entienda, pero no manipularle. Sí. Y no manipularle porque eso es muy enfermiza. La relación misma padre-hijo se vuelve muy enfermiza. Recuerdo que cuando una de mis hijas era chica todavía, recuerdo que me hacía algunas preguntas y o quería hacer, algo quería hacer y le expliqué que no y le empecé a explicar el porqué de las cosas y me interrumpe mi hijo, épico, la expliqué y te di la mitad, me decía, ¿verdad? Como que quedaba como un pelotudo, ¿verdad? Tratando de explicarle a una criatura las cosas, ¿verdad? Pero en realidad ese es el camino, porque si vos no le das explicaciones a los chicos y te basas netamente en la culpa o en el garrote o sencillamente le ignoras, no nos olvidemos que estás formando una persona. Sí. Estás formando una persona que después va a tolerar la indiferencia. Una persona que va a estar acostumbrada a que la gente le sea indiferente o sencillamente que necesite garrote. Pero en realidad necesitamos más personas que piensen, que razonen. Sí. Por eso es importante dar razones a los chicos desde muy pequeños, pueden entender. Acorde a su nivel, ¿verdad?, de entendimiento. Pero explicarle las cosas directamente, ir con ellos en forma directa, sin dar la vuelta del chantaje emocional o la manipulación. Por ejemplo, cuando te piden, qué sé yo, algo que no es necesario, un juguete, por ejemplo. Muchos dicen, no puedo comprar. Y ahí se instala la idea de que somos pobres o somos miserables. En realidad puedo comprar, pero no quiero comprarte porque no necesitas. Sí. En este momento no necesitas. Sí. Porque si no, otra vez la criatura va a vivir con la idea que papá y mamá no tienen luego nada, ¿no? No tienen, son demasiado pobres. Sí, vamos a hacer colecta. Vamos a vender limonada para hacer una colecta para papá y mamá, ¿verdad? Algo así. Bueno, entonces un tipo de culpa es esa, la aprendida en la infancia y repetida después en la adultez, en los diferentes ámbitos de la vida. Y el otro tipo de culpa es la autoimpuesta,
La culpa que viene a causa, como una reacción a errores que cometimos nosotros. O sea, todos cometemos errores, todo ser humano comete errores. Ujú. No existe ser humano que pise este planeta o que haya pisado este planeta que pueda decir nunca, jamás cometí ningún error. Todo me fue bien siempre, todo lo hice de una bien. Nadie me ayudó. Y nadie me ayudó, exactamente. Entonces, entender que es humano errar, entender que es humano meter la pata, y que lo que uno tiene que hacer es, si uno se cae, se levanta, se sacude el polvo y sigue caminando. No puede uno quedarse sentado en el polvo donde cayó y quedarse ahí sintiendo lástima de sí mismo. Sí. Entonces esa carga autoimpuesta del error cometido se tiene que superar y está en uno el poder superar eso, el querer superar eso, mejor dicho. Nadie lo puede hacer por uno. No. Uno mismo tiene que tomar la decisión de levantarse y luchar. Hay trayectos que son muy angostos que de a uno más se puede transitar. Sí. Nadie te puede acompañar a ese trayecto. Y este tipo de culpa es como una especie de autocastigo, es una especie de autoflagelación por los pecados o errores cometidos. Es lo mismo que lo que hacían, por ejemplo, las penitencias en la Edad Media, de que iban autoflagelándose mientras hacían las procesiones, procesiones o peregrinaje a determinados santuarios. Había personas que se iban autoflagelándose. Y la persona que cometió un error y está constantemente rumiando la culpa por ese error, es como una persona así, que se sigue castigando después de meses, días, semanas o años inclusive de que ya sucedió lo que sucedió y que ya no se puede más remediar y tampoco se intenta remediar, sino sencillamente se quedó en el suelo sentado llorando por lo que pasó. Sí, y la leche sigue en el suelo. Sí. Entonces, y no es lo mismo mirar al pasado para aprender. O tratar de enmendar los errores. No es lo mismo. Este sentimiento de culpa es una carga emocional, no es una acción. Sí. Hay un dicho ya bastante conocido que dice que por algo el retrovisor es más chico que el parabrisas. Porque lo que está por delante es mucho más importante que lo que está atrás, pero no tampoco por eso vas a dejar de mirar lo que está atrás. Solamente que es una cuestión de prioridades nomás y de planos, ¿verdad? Es muy interesante ese dicho, ¿eh? Es cierto. La vida va de corrido, la vida no se detiene. El planeta no deja de girar tampoco porque nosotros nos sintamos mal. Debemos seguir adelante, no hay otra forma. Sí. Y dejar de castigarnos a nosotros mismos por lo que cometimos, ¿verdad? Y también dejar de castigar a otros y de generar en las personas que amamos sentimientos de culpa por errores que ellos cometieron. Eso se da también en el matrimonio, por ejemplo, de repente una infidelidad de uno de los cónyuges. No se perdonó, no se resolvió o sencillamente se usa el evento como para manipularle emocionalmente y conseguir ciertas cosas. Hace 10 años me fuiste infiel. 10 años no se acuerda más ni con quién fue, ¿verdad? Pero, o hace 20 años, o sea que hay gente que guarda eso. Ni siquiera es el rencor, sino como un arma, una herramienta para conseguir que la otra persona se sienta mal, se sienta culpable y haga cosas para él. Una carta comodín de repente que saca. Sí, de determinado momento. Y es como un cheque en blanco. Es un cheque en blanco, ¿verdad? Yo quiero conseguir algo que es difícil de conseguir, y entonces le hago sentir culpable, le recuerdo su error de hace 20 años antes y logro lo que yo quiero, ¿verdad? Sí. Y realmente es muy enfermizo. Sí. Ahora vamos a hablar, Federico, acerca de las retribuciones psicológicas de la culpabilidad. Ok. O sea, ¿qué significa que una persona, vamos a decir de una cierta manera, quiera sentirse culpable o siga sintiéndose culpable por algo que hizo, por un error cometido? En este caso no estamos hablando de la culpa impuesta y programada desde la infancia, sino aquel sentimiento de culpa por algún error cometido y de la cual la persona no se puede deshacer. En primer lugar, el pensar en el pasado, el sentirse mal por lo malo que se actuó
impide vivir el presente. Entonces es como una forma de evasión, una forma de evadir la realidad. Es como si fuera que es un pasatiempo. Mientras yo me sienta culpable, mientras yo me sienta mal conmigo mismo por lo que hice, yo no voy a asumir mi presente y no voy a dedicarme a actividades provechosas y eficientes para cambiar mi vida. Ujú. Comenzando por ahí luego, ¿verdad? Entonces, así como muchos comportamientos que son autofrustrantes, es una técnica realmente, la culpa es una técnica de evasión que realmente sirve para impedir que una persona trabaje por sí mismo y para poder ser provechoso. Un embotado psicológico. Algo así. Entonces, esa es la primera causa. Me estoy sintiendo culpable, entonces no puedo hacer nada ahora. Entonces se queda a rumiar el pasado. Rumiar, a pensar en el pasado y a seguir castigándose. Y también es una manera de que la persona haga que sientan compasión de ella. Pobre Angaminana un poco, falló hace 10 años y ahora se sigue sintiendo mal. Sí. Entonces, es una forma de buscar autocompasión. Sí. Hay muchas personas también que inclusive somatizan eso a través de una enfermedad. Entonces el Aishinyaranga es con más público. Con más razón, Claro, porque con más evidencia. Sí. Hasunga ningún terapia. Sí. También es una forma de evitar los riesgos y es a causa del miedo que se tiene de volver a cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, una vez se arriesgó y falló. Entonces, ¿cómo voy a volver a arriesgar? Tengo miedo de volver a cometer lo mismo. Entonces, eso le paraliza y mejor nomás se queda en el pasado y no asumir el riesgo del presente. Y no asumir riesgos en la vida es no vivir. Es como como una flor que se marchita, como un balde que tiene agujero y se pone agua y se carga y se pierde todo. O sea que es una vida perdida. Sí. Y la otra razón por la cual las personas muchas veces optan por seguir sintiéndose culpable es que en su mente, algo en su corazón, en su mente les dice que ellos se tienen que castigar y seguir castigándose hasta quedar exonerado de su mal comportamiento. Es como una penitencia. Eso también nos viene como una herencia religiosa, de que hay que hacer penitencia para pagar por las culpas. Entonces sentirse mal es ese castigo autoimpuesto. Entonces, está purgando su culpa. Está purgando, exactamente, como un purgatorio en vida. En vida. Sí, purgando su culpa. Y significa que es una buena persona. Si siente culpa, entonces es una buena persona. Se relaciona generalmente el sentimiento de culpa con el ser buena gente. Por eso uno se siente mal. Sí. Convengamos también de que es normal que nos sintamos culpables cuando hacemos algo indebido. Sí. Que es también, en ese caso, la culpa es como una suerte de luz en el tablero también que te indica que lo que estás haciendo está mal. Así mismo. Pero vos no podés vivir con tu auto prendiendo en el tablero la luz de alta temperatura, por ejemplo. Sí. Una vez está bien, parás el auto, revisás lo que pasa, cargás el anticongelante, en todo caso, si es que el radiador está vacío, y continúas tu camino. Pues no puedes vivir con esa luz encendida. Quiere decir que tu auto en cualquier momento va a quemar juntas. Y justamente ese es un buen ejemplo, porque el sentimiento de culpa es así. Llega un momento en el cual la persona quema su vida. Ya no funciona, porque se quedó ahí, ¿verdad? Porque, como estás diciendo, el sentimiento de culpa va directamente ligado al error que cometió, a la conciencia del error cometido. Pero la persona no puede vivir con eso. Vivir con eso ya es cargar con el pasado, y ya le impide vivir el presente y proyectarse al futuro, ¿verdad? Sí. Es como justamente manejar un auto mirando solamente por el espejo retrovisor. Va a llegar un momento que va a chocar. Si no está mirando hacia adelante, va a chocar, no va a llegar lejos. Sí. Entonces, justamente eso es lo que se debe impedir. No es que la persona se sienta mal cuando acaba de cometer el error, sino que cometió el error, mide lo que sucedió, revisa por qué fue, cómo fue, cuáles fueron los factores que hicieron que cometiera el error
para no volver a repetirlo. O sea que, en síntesis, al pasado hay que mirarle solamente para aprender de ellos. Sí, Especialmente los errores pasados. sí. Hay un dicho que dice luego que el que no contempla el pasado para aprender los errores está condenado a repetirlos. Sí, La historia es para hacer... Por algo la historia... Por algo dejamos los registros, ¿verdad? Se registra todo para que las generaciones futuras puedan aprender de tanto de nuestros errores como de nuestros aciertos, ¿verdad? El pasado es como una enciclopedia, una base de datos de lo que se debe y no se debe hacer. sí. Pero la historia ya pasó y no podemos quedarnos en ella, ¿verdad? Sí, Entonces, justamente la culpabilidad no tiene que ser el medio de volver al pasado. O inclusive la culpabilidad puede ser utilizada como para sentirnos otra vez niños. Niños que están en penitencia en una esquinita. En una esquina mirando a la pared. sí. Con una orejita de burro encima. Muy yankee. Creo que acá en Latinoamérica se usaba también el tipo de la orejita de burro. Sí, pues encima burro. Pero el burro no es digo, tan sonso el burro, no sé por qué siempre... ¿Por qué le tiene tan mala fama? Sí, para mí que es una campaña de desprestigio. Antiburro. Sí, una campaña de desprestigio más al pobre burrito. Sí, bueno, como habíamos dicho, estos son dividendos del sentimiento de culpa. ¿Qué provecho guau le sacamos Provecho, a la culpa? sí, provecho emocional, escapar de la realidad, hacer que la gente le tenga compasión, también evadir los riesgos, no enfrentar los temores, no volver a intentarlo, y considerar que todos los ganadores en este mundo siempre cayeron alguna vez, hasta estos multimillonarios alguna vez quebraron o casi quebraron, sin embargo siguieron adelante, ¿verdad? Sí, Entonces, todos estos beneficios son realmente autoanulantes para la persona, se anula a sí misma. Y recordar que esto es una elección, todos decidimos siempre, y es una decisión seguir con el sentimiento de culpa o sacudirse eso y ser libre. sí, sí. Estos beneficios de la culpabilidad o de la culpa son beneficios entre comillas. Sí, son beneficios emocionales, Sí. no beneficios para la vida. No, son beneficios emocionales entre comillas, porque Sí. a tus emociones no le hace bien Claro. vivir en el pasado. Por ejemplo, sí, a una emoción negativa. ¿Cómo? A una emoción negativa, sí, por ejemplo, el miedo. Sí, Para el miedo es beneficioso la culpa. La persona que tiene miedo, entonces alimenta el sentimiento de culpa para quedarse quieto y no actuar, y no enfrentar el miedo. Me explico, o sea que... sí, me doy cuenta que es más profundo de lo que me imaginé. Y ya veo que no es un tema para tratarlo en los próximos 5 minutos del programa. Hay que recordar siempre, hay que grabarse esta frase. Y dice, mi sentimiento de culpabilidad no cambiará mi pasado ni hará que yo sea una persona mejor. Vuelvo a repetir. Mi sentimiento de culpabilidad no cambiará el pasado ni hará que yo sea una persona mejor. Teniendo este enfoque, teniendo esta idea en la cabeza, entonces esto nos va a ayudar a diferenciar entre la culpabilidad que quiere enmendar el error cometido y después sacudirse, a aquella que quiere solamente arrastrar el error hasta el presente. Sí, Y la persona, si uno se siente con este sentimiento de culpa, tiene que preguntarse a sí mismo, analizarse a sí mismo, realmente qué beneficio emocional está recibiendo. Hay que recordar que hasta las enfermedades tienen beneficios emocionales. sí, Sí, es tema para otro programa, ¿eh? Hay personas a que les es beneficioso quedarse enfermos. O sea, un beneficio emocional no significa que sea bueno para la persona. ahí está, esa es la aclaración. ¿Sí? Entonces, preguntar, si estamos cargados de culpa y no podemos deshacernos, tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué es lo que estamos evitando en el presente por culpa del pasado. Como excusa para qué es lo que estamos utilizando el sentimiento de culpa. Ese Sí. rumiar, qué es lo que nos impide hacer de bueno para nuestra vida. Y ahí tenemos que decidir, optar entre cambiar los pensamientos que nos llevan a la culpa o quedarnos en él, ¿verdad? Sí, muy interesante el tema de esta noche, realmente me confronta en
muchas áreas, ¿verdad? Porque está tan intrincado, está tan metida en nuestra cultura, en la sociedad, la culpa ya, que uno utiliza la culpa por lo que veo sin darse cuenta siquiera ya. Sí. Por eso que de repente este tipo de información es como para sacudirse y despertarse y ver lo que estamos haciendo y lo que estamos permitiendo que nos hagan. Sí. Porque es un camino de doble vía este tema de la culpa. Así mismo, Federico. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos fue. Pero como notamos, hay mucha tinta en el tintero. Así que vamos a seguir hablando de otros temas. Por ejemplo, ya veo que más adelante vamos a hablar de los beneficios emocionales, ¿verdad? Que me abrió la curiosidad para investigar sobre ese tema. Les agradecemos muchísimo por este tiempo en el cual nos han permitido entrar a sus casas y compartir con ustedes. Soy Federico Fuic y una vez más muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Yamili, por esta información, este tema tan interesante esta noche. Llegamos al final de Vivir en Plenitud. Hemos tocado temas relacionados al cuidado de la salud emocional y la superación personal. Hemos escuchado tus consultas y esperamos que nuestros consejos puedan hacer la diferencia en tu día a día. Con la conducción de la doctora Yamili Filartiga, esto fue Vivir en Plenitud. Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en Plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal, porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral, con la conducción de la doctora Yamili Filartiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, estamos de vuelta aquí con Vivir en Plenitud. Para nosotros es un honor, un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Muy buenas noches, Yamili. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Esta noche vamos a hablar acerca del sentimiento de culpa, de la infancia. Inclusive la sociedad nos prepara para poder cargar con eso. Uh-huh. En el seno familiar es muy utilizado para poder lograr en los niños una conducta determinada. ¿Sí? ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, cuando papá o mamá quieren que un niño haga algo, entonces le dice cosas como: los niños buenos no se comportan así como tú te estás comportando. Uh-huh. Entonces ya, eso significa que una travesura o la travesura que está haciendo el chico ya implica que está mal y que tienen que cargar con el sentimiento de ser un chico malo. O sea, esto le impide vivir el presente y también le impide pensar en el futuro, actuar para que pueda cambiar su situación. ¿Sería algo así como que uno revive ese momento, el momento de cuestión? Es como si fuera que uno mira de vuelta una película, una vieja película, gastada ya, y que no conlleva en sí mismo ningún aprendizaje ni ninguna información nueva. Es como sentarse a ver la película del Titanic y rogar para que no se hunda. Algo así, exactamente. Así es ridículo. Sí, sí. Parece tan tonto, pero eso es realmente lo que hacemos cuando cargamos con la culpa. Sí, cuando rumiamos el evento del error, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y es muy interesante entender que la culpa ya se desde que negativa, que hace que las personas vivan en el pasado, Federico. Vivan como si fuera que siguen ellos rebobinando una vieja película del error cometido. Se tiene en el pasado. Se tiene en el pasado y puede generar desde una leve incomodidad emocional, o sea, sentirse mal con uno mismo, hasta una grave depresión. Cuando eso se convierte en lo que en psicología se le llama rumiación. Es como lo que hace la vaquita con la comida. Traer de vuelta y masticar la comida. En este caso se mastica el error, se lo ve y se lo mide desde los diferentes ángulos y la persona se autocastiga con ese acto emocional. Por lo tanto, es
es muy parecido al miedo porque a veces la culpa le paraliza a algunos. La culpa es paralizante, realmente es una carga emocional muy negativa que una persona carga con eso, lleva consigo y le impide vivir el presente y proyectarse al futuro. Y no tiene nada que ver con el asumir una culpa por un error cometido, sino tiene que ver con cargar con eso y autocastigarse en el presente. O sea, no guarda relación con asumir una responsabilidad, o sea, asumir las consecuencias de algo que Claro, o sea, sí. tiene que ver con el efecto residual o colateral de... Sí, con las emociones que quedaron. Qué interesante. La culpa es una carga emocional